no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo cuando... Hola, hola. Y ahora, a ver, sí que se oye, ¿no? Además, yo no sé para qué me pone el micrófono, con mi fina y suave voz, se oye perfectamente a que no me pusieran este chisme. Bueno, pues bienvenidos, queridos vasallos y vasallas de la Ribagorza. Sé que habéis venido todos a recibir a vuestro conde, no tiene nada que ver Luz Gabás, en que estéis aquí, me habéis venido a recibir a mí, ya lo sé. Bien, pues desde luego es un honor para el Ayuntamiento de Font y para la Feria del Renacimiento, y para mí que soy su coordinador, pues tener hoy para inaugurar esta 10ª Feria del Renacimiento a Luz Gabás. La verdad que hace unos meses les mandé un correo yo diciendo, vamos a ver, que habéis escrito un libro que habláis de lo mismo que hablamos nosotros, Regreso a tu piel, el segundo. Y la verdad que cuando ya me dijeron que sí, para mí fue un alegrón que vinieran aquí. No sé para qué me apuntan las cosas, porque cuando me pongo las lentillas de cerca no veo absolutamente nada. O sea, es que no lo veo. Pues pasa, invéntatelo que sea ¿Me lo mucho invento? más. Sí, invéntatelo. ¿Será más divertido? Sí, yo creo que sí. Yo también. Yo impresiono, saco todo esto, pero luego no lo empleo. Luego te lo inventas. Pero tiene que estar ahí. Vale. Pues Luz Gabás, como sabéis, nació en Monzón hace muy poquitos años, muy pocos. Pero lo que pasa es que su familia, tanto su padre descendía de Ferrier como su madre que descendía de Serrate. Si digo algo mal, tú me pegas una colleja sin ningún problema. Ferrier en Ribagorza, ¿no? Sí, porque vosotros ¿cómo le decís? Sarrié. Ah, Sarrié. En Patués Benasque es Sarrié. Sarrié, pues en Sarrié. Con lo cual siempre ha estado muy cerca de lo que es la Ribagorza, su alma la ha tenido aquí y su conocimiento de la zona es profundo. Es algo parecido a lo de Font. Font es Ribagorza histórica, pero ahora está, por temas políticos, en la comarca del Cinca Medio, con lo cual estamos también pues, ahí entre lo que es Ribagorza y lo que es Monzón. Bien, estuvo un año en Estados Unidos, ahí pues se debió aprender un poquito de inglés porque es filóloga y además es profesora universitaria de filología inglesa, entiendo. Así es. Sí. Pero sobre todo se conoce por un primer libro que sacó, que fue un bombazo editorial, que fue Palmeras en la nieve. Ya sabéis que se está haciendo una película, supongo que ahora nos dirá cuándo se estrenará. Fue un bombazo editorial, lo que os decía. Pero es que ahora, el año pasado, sacó una segunda novela, Regreso a tu piel. Regreso a tu piel son dos historias, perdona que me ponga, sí. Una en la actualidad y otra se basa justo en lo mismo que lo que estamos haciendo aquí, en las alteraciones de la Ribagorza. Aquí lo hacemos en la fase última, 1591, finales de 1591. Ella lo encuadra un poquito antes y en las paules con un tema que seguro que a todos os suena como fue las bruixas de las paules. Pues lo enlaza con ese mismo tema, pero es lo mismo, son las alteraciones de la Ribagorza, el bandolerismo, la lucha entre el rey y el conde de la Ribagorza por el condado, y es el mismo tema. O sea, con ese tema es que tenía que estar aquí, o sí, Sí. Porque es que estábamos hablando de lo mismo, y qué mejor manera de iniciar este 10º aniversario, que la verdad que cuando se empezó es difícil, pero mantenerlo durante años es más difícil todavía. De la feria, como decía, este 10º aniversario, qué mejor manera de que esté Luz Gabás aquí con nosotros para hablarnos de su segundo libro, de su primero y de lo que ella quiera, por supuesto. Darle un aplauso muy fuerte. No sé para qué me escribo, porque luego... Yo tampoco voy a leer, y además me vas a ayudar tú, Bueno, muchísimas gracias, alcalde, gracias por la invitación y por querer estar aquí conmigo esta tarde. Eduardo, gracias. La mitad de la charla la va a decir Eduardo porque sabe más que yo de historia de la Ribagorza. Creo que sí, por lo poco que he hablado contigo me llevas mucha ventaja. De hecho, el tema que nos trae aquí hoy, el Renacimiento, Regreso a tu piel, la casualidad de que una historia que a mí me apasionaba me llevase todo el trayecto de Monzón a Benasque, que es el que yo siempre he hecho desde que era pequeña, pues me parece muy, muy bonito. Me he traído como compañía este libro que supongo que tú conocerás, y aquí me imagino que en Font todo el mundo lo conocerá. Es este, ¿lo conocéis? Es el de Moner. A ver, es que me he pegado horas y horas con este señor, nacido en Font, ¿no? Joaquín Manuel de Moner y de Siscar, porque para mí, cuando buscaba información sobre este periodo turbulento en la Ribagorza, no encontraba ningún libro que entrase en mucho detalle, porque el
Iglesias está muy bien, el de Manuel Iglesias, pero se quedaba corto. Entonces, yo simplemente lo que había pensado hoy es contaros un poquito, muy brevemente, porque estáis de fiesta, cómo surgió esta historia de Regreso a tu piel, y luego, si os parece, me preguntáis lo que queráis sobre lo que os apetezca, que va a ser mucho más divertido. No voy a dar una conferencia, no voy a dar una lección de historia. Bueno, en el caso de Palmeras en la nieve, una novela que se ha hecho muy conocida, a mí me interesaba mucho el tema de la colonización. Claro, África es un tema de colonización clásica. Vamos allí, colonizamos, establecemos nuestra cultura, nuestra forma de ver las cosas. Cuando acabé el libro de Palmeras decía, quiero indagar más. Ya he conocido el mundo de la colonización, elegí el momento en que dejaba la colonia de ser colonia y ganaba su independencia, y pensaba, quiero indagar más en mi propia tierra. Me he ido a África, pero ahora voy a venir aquí, porque finales del siglo XVI para mí era una época fascinante. Fascinante porque también una época de cambios. Una época, igual que el final de la colonización africana, aquí teníamos un final de un mundo y un comienzo de otro. Y fue muy traumático. Algo has adelantado tú, Eduardo, por situarnos en contexto, aunque me encanta estar aquí porque en Fons lo sabéis mejor que nadie y tenéis un nivel de lectura de la novela mucho más fino y preciso que otras personas de otros lugares. Es decir, la historia que cuenta Regreso a tu piel, el contexto histórico, no es necesario conocer las alteraciones de Aragón para seguir la novela. De hecho, en Andalucía, donde les encantan mis novelas, ellos no saben de las alteraciones de Aragón ni de el conde, que finalmente vendió el condado, harto ya de las presiones. ¿Puedo meter un momento? Sí. Solo un momento. Este año ha salido un trabajo muy importante sobre precisamente las alteraciones de la Ribagorza. Fernando de Gurrea y Aragón murió en la cárcel de Burgos sin vender el condado. Fue su hermano Francisco que lo cambió por el condado de Luna. Muy bien, es cierto, y lo sé. Pero es que así hago que matice. El pobre lo forzaron mucho. Bueno, como decía, en Sevilla no les importa a estos entresijos del condado de la Ribagorza, pero a mí, que me interesaba, lo que quería era crear un contexto verosímil, muy local, pero a la vez muy universal. ¿Qué hay de local en esta historia que a la vez es universal? A mí me fascinaba sobre todo la trama política. Tenemos el conde, tenemos los vasallos que se sublevan, un sistema señorial, y hete aquí que tenemos a Felipe II, el rey, que hace un juego muy raro, porque ¿cómo consigue quitarle a un noble el condado? Que eso es muy feo, que un rey se enfade con el noble. De hecho, había perdido sus padres el pleito. Exacto, había perdido su padre el pleito. ¿Cómo lo consigue? Bueno, pues por la puerta de atrás solivianta a los vasallos para que sean los vasallos los que vayan contra el propio señor. A mí todo eso me pareció fantástico, y todo porque el rey Felipe II quería estas tierras porque eran fronterizas con Francia, porque quería acabar con la trata de caballos, porque quería que no entrasen los hugonotes y los herejes de Francia. Estamos a finales del siglo XVI, en un momento de muchísima superstición. Es una época de renacimiento, pero también es una época muy oscura, con gente muy crédula, con el diablo que está danzando por ahí como una estrategia, al fin y al cabo, también política. Entonces, el contexto era ideal para novelarlo. Y yo decía, si yo, que soy de aquí, sé tan poco, pues ¿cuántos habrá como yo que saben tan poco de ese momento? ¿Qué relación tiene Fons con las paules? Y esto para mí es lo más interesante. ¿Licenciamos a los soldados antes de que les dé un mal? Sí, pobres, yo iba a decir que si os queréis sentar o algo, pues sí. Perdón, que está aquí el conde, lo que digáis. Sí. Sentados. O ir a tomar una cerveza, lo que queráis. O sea, el punto de partida no fueron ni las alteraciones de Aragón, ni Fons, ni Monzón, no fue nada. El punto de partida para mí fue la brujería. Es decir, cómo en un sitio como Las Paules, que es muy pequeñito y está muy alejado, y donde, pues no sé, pongamos que vivían 200, 300 personas en aquella época, pudieron ejecutar a 24 mujeres en el plazo de 2 meses. Y eso fue el principio de todo. Y al tirar del hilo surgió todo lo demás. Entonces, claro, la conclusión fue que las ejecuciones de brujería de Las Paules fueron consecuencia de todas las alteraciones, de todo el contexto político y de todo el deseo de Felipe II por tomar Aragón, por tomar la Ribagorza,
por hacerse con el territorio y limitar los fueros de Aragón. O sea, fijaos cómo está todo tan relacionado, ¿no? Yo esto al principio lo ignoraba todo. Es más, cuando uno piensa en brujería, siempre piensa en la Inquisición. Y resulta que empiezas a estudiar, ahora hay una especie de revival de estudios de brujería, y en el caso de Aragón y Cataluña, qué casualidad, el 90% de las ejecuciones de brujería fueron llevadas a cabo por tribunales civiles, es decir, por los ayuntamientos, por los concejos de los pueblos. Entonces, claro, el primer mito que se derrumba, y dices, no fue la Iglesia. No, mire, no, la Iglesia aportó la doctrina, digamos, que emplearon los alcaldes para cargarse a la gente como arma política de apaciguamiento social. Entonces, claro, ya yo no sé vosotros, pero ya punto de partida, todos los mitos que tenía sobre las brujas ya se me desmontaron. Y qué casualidad que fuera en Aragón y qué casualidad que fuera en Cataluña, donde, bueno, pues teníamos nuestros propios fueros y donde había una relación tensa con el Estado central. Bueno, son temas que 400 años después siguen todavía muy vigentes. Estamos hablando del fin del Condado de la Ribagorza, lo importante que fue el Condado de la Ribagorza, importantísimo, ¿no? Y ver cómo terminó, ¿no? A mí me fascinaba. Sí. Di algo, que llevas mucho rato sin hablar. No, bueno. Sí, que me estás haciendo así con la cabeza. No, porque lo está diciendo muy bien. ¿Y a ti esta historia por qué te gustaba? A mí esta historia porque yo siempre me había preguntado cómo había acabado el condado de la Ribagorza. De hecho, ahora el conde de la Ribagorza es el rey. A partir de ese momento, entre sus cientos de títulos que debe tener, el actual rey Felipe VI es el actual conde de la Ribagorza. Y bueno, fue a raíz de varios libros. Por un lado, Ribagorza, condado independiente de Galtier, creo recordar. Por otro lado, el que tú has nombrado, de Manuel Iglesias. Y por el otro lado, un regalo que me hizo José Antonio Salas, que es catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Zaragoza, que es el facsímil, la edición del facsímil de las crónicas eclesiásticas y seglares de Vicencio Blasco de Lanuza, que es difícil de leer porque es que está entre castellano antiguo, aragonés antiguo, con una grafía que no se entiende, y que uno de mis retos, espero en un futuro, es traducirlo al castellano actual porque es difícil. Pues la verdad que era un tema que nos apasionaba. En Font también, porque ya lo sabéis, Font, con todos estos palacetes renacentistas, había que buscar, o sea, había que unir el nombre de Font con el nombre de Renacimiento, estaba claro, que sirviera de eslogan para que conocieran este pueblo. Y había que buscar un hecho del Renacimiento que fuera lo suficientemente importante para Font y lo suficientemente espectacular para atraer gente a verlo, que sirviera para dar a conocer el pueblo al exterior. Y eso encajaba perfectamente con las alteraciones de la Ribagorza y con el fin del condado. Está documentado, por cierto, que entre Font y Estadilla hubo 2 campamentos de tercios en 1591 y 1592. 2 campamentos de tercios que está documentado que el médico de Font le obligaban a ir como médico de las tropas reales a sanarlos. O sea, que está documentado que había aquí, entre Font y Estadilla, 2 campamentos de tercios, porque obviamente las tropas entraron por el sur. Es que lo que no había conseguido Carlos I con los pleitos, lo que no había conseguido o mal conseguido Felipe II con las alteraciones, bien contratando bandoleros, contratando señores, pagando señores, para dar a demostrar que el conde no tenía capacidad para mantener en paz estas tierras. Al final, a partir de todos los hechos de 1591, de la entrada de Alonso de Vargas en Zaragoza, de la decapitación de Justicia, del secuestro en ese momento de todas las instituciones aragonesas, dirige sus tropas hacia la Ribagorza. Fijaros que llega a destruir o a mochar hasta 33 castillos. Mochar es rebajarlos. ¿Sí? Entre ellos el castillo de la Forza. Sí. La Forza es la fortaleza. El castillo de la Forza de Font es uno de los que destruye Felipe II. Creíamos que era un hecho lo suficientemente importante y lo suficientemente, vamos a decirle, cinematográfico o teatral como para poder escenificarlo. Por tanto, era idóneo para lo que buscábamos. Y sobre todo, eso, la vinculación que dices, Font es pequeño, bien, pero ¿qué tiene que ver Font con la decapitación de Juan de Lanuza? Porque es el siguiente paso. Exacto. Acaba por la fuerza con lo que no había podido acabar antes. ¿Y cuál fue el último paso? La ejecución por brujería de las mujeres de las Paules. Esa es mi tesis, quizá, novedosa, nadie lo ha dicho así,
pero con las personas que conocen bien el tema, decían, tiene todo el sentido del mundo. De hecho, había un problema con la fecha. Yo cuando leía decía, a mí no me cuadra que fuesen ejecutadas en 1593. O sea, 92, 93, claro, sí. digo, tiene sentido que sea en 1592, es decir, entran las tropas reales y en el momento que ya se apacigua el territorio, surge, qué casualidad, un ajusticiamiento por brujería, con una peculiaridad que eran los estatutos de desafuero. De Fons, yo seguro que hubo, pero yo no tengo constancia, y en el libro de La mala semilla que se publicó en 2013 creo que no sale ningún caso de Fons, pero hubo en toda la Ribagorza casos de estatutos de desafuero. A mí me parece ya el colmo de la política, es algo muy útil, señor alcalde, yo siempre doy estas ideas allá donde voy. Los estatutos de desafuero en Aragón teníamos nuestros fueros. Una vez que entra Felipe II quedan un poquito mermados, pero como estamos en tierras muy lejanas, nos guardamos esta habilidad política de decir, como estamos muy lejos, la justicia es muy lenta, se reúne el ayuntamiento y redactamos nuestros propios estatutos de desafuero. ¿Qué quiere decir? Durante un tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses, lo que el pueblo considere necesario, dejamos en suspenso los fueros de Aragón y aplicamos nuestras propias leyes. Es práctico, ¿no? O sea, tú ahora llamas a las Cortes de Aragón, al Gobierno de Aragón y dices, mire usted, que la ley es muy lenta, entonces vamos, durante 3 meses hacemos la nuestra. ¿Qué consiguieron con eso? Pues que todos los males que asolaban la comunidad, que eran causados por el mal, el demonio, las brujas, siempre eran mujeres, bueno, pues podemos ponerle remedio legalmente nosotros. Los estatutos de desafuero no tienen desperdicio. Si alguna vez tenéis ocasión de leer alguno, que están publicados, en la bibliografía se citan algunos, no tienen desperdicio. Y así es como entra la semilla del mal en una pequeña comunidad. Segundo mito de la brujería que se desmonta. Todas las brujas ejecutadas eran ancianas que vivían solas. Nah. Eran mujeres normales y corrientes, madres de familia. No había 22 comadronas en las paules, que yo sepa, ni 22 curanderas. Eran mujeres normales y corrientes, pero se consideraba que era el sexo débil, por lo tanto, era, digamos, el grupo social más vulnerable para ser atacado sin que nadie chistase. Entonces, para mí es un claro ejemplo, pues eso, de asesinato masivo amparado por la legalidad. De hecho, en los libros, hay un libro muy interesante de la bibliografía, no tiene que ver con la Ribagorza, pero porque en la bibliografía del libro aporto desde lo general a lo más específico, que es un libro de Jean Delmeau que habla sobre el miedo en Occidente. Y el miedo, a lo largo de toda la historia, lo clasifica, empieza, por ejemplo, con las cazas de brujas, y luego pasa a terminar con el nazismo. Entonces son situaciones muy similares. Es una semillita, una pequeña semilla que crece rápidamente. Y a mí es otro de los temas que me apetecía mucho estudiar en la novela, que era el del mal. Cómo se puede extender el mal tan rápidamente en comunidades pequeñas. Cómo es tan contagioso. Claro, la respuesta es siempre lo mismo, es el miedo. O sea, el miedo nos hace actuar mal, nos vuelve malos. Este es otro de los temas de la novela. El tercer tema, voy más rápida porque les he prometido que hablarían ellos, ya me estoy enrollando mucho. Os lo enlazo con la colonización que os decía. Es muy fascinante ver el cambio que hubo aquí en toda la comarca de la Ribagorza, desde una religiosidad, digamos, más pagana, más libre, más en contacto con la naturaleza, a una religiosidad ya siguiendo los preceptos del Concilio de Trento. Entonces, por eso está la figura de Fray Guillem, que estudia en realidad, yo me inspiraba en Estadilla porque estaba en el Colegio de los Trinitarios, entonces pues en mi novela yo lo visualizaba así, estudia, él quiere ir de misiones, el obispo de Barbastro le dice ¿para qué vas a ir de misiones si ya tienes faena en las montañas? Y entonces lo manda a las montañas a predicar. Esta figura es muy importante a finales del siglo XVI porque básicamente lo que hace es llevar la religión católica a esas tierras donde había gente, y esto está documentado, que no sabía ni recitar el Padre Nuestro. Entonces yo creo que ese personaje de Fray Guillem está muy logrado. Y por último, para mí la novela era sobre todo, y a pesar de todo este contexto histórico muy potente, es sobre todo, y es lo que yo quería, una historia de amor. Para mí es el plato fuerte de la novela, una historia de amor a través de los siglos, una historia de amor y muerte, de deseo que la muerte no sea el final de todo. Por eso hay 2 acciones paralelas, una ahora y otra hace 400 años, porque entre tanto mal hay un deseo de que haya algo que perdure,
que perdure a través de los siglos y que nos alivie como personas, como seres humanos, como lectores, ¿no? Que haya una especie de suspiro final de decir, bueno, tengo que encontrar algo de alivio, porque si no la vida es muy cruel. Entonces yo creo que ese paralelismo es un acierto porque nos permite ver la historia de la brujería tal como sucedió, que fue una cuestión política, con cierta perspectiva. Y nos hace reflexionar también sobre cómo hemos recuperado situaciones tan dramáticas como son las ejecuciones por brujería, porque hemos frivolizado muchísimo sobre ellas. Entonces yo creo que la novela también hace una reflexión sobre, ojo, las brujas fueron mis antepasadas y fueron mujeres como yo, de mi pueblo, que fueron injustamente asesinadas de una manera atroz. Entonces yo creo que ese punto de reflexión que también tenía Palmeras en la nieve ha sido un acierto también en Regreso a tu piel, porque te hace ver la brujería de otra manera. No estamos hablando de abuelas con narices ganchudas y verrugas y ollas llenas de sapos, no, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una ingeniería política muy hábil de hace 400 años. Y esto yo por lo menos esto es lo que quería plasmar en la novela. Básicamente esto es Regreso a tu piel. Básicamente, tampoco quiero... Pero esto sí que me hacía ilusión traerlo aquí hoy a su origen, porque de verdad, ¿quién te iba a decir que me hubiese ayudado tanto un señor de Font? Exacto. Es que de verdad que he pasado muchas horas con este texto, porque me parece una delicia, porque entra al detalle, porque entra el sitio de Graus, el de Benabarre, los ajerinos... Bueno, esto, por ejemplo, yo no lo pongo en la novela, porque si empiezas a hacer no es una lección de historia, es una novela histórico-romántica, con amor, con personajes, no es una clase magistral de historia. Para eso os remitís a esto, y este es una delicia porque enlaza eso desde Font hasta Benasque. Y hay otro articulito para los amantes de Font que supongo que lo debes conocer, no lo has citado, te lo voy a decir por si acaso no lo conoces, que es el de Enrique Koch, que es el cronista oficial de la visita del rey Felipe II a las Cortes de Monzón. Entonces, claro, yo cuando descubrí este artículo, digo, esto es lo que yo deseaba, porque da muchas pinceladas por los hacemileros que se alojaban en Font. Y entonces describe cómo todas las mañanas de las Cortes, mientras duraron las Cortes de Monzón, que duraron meses, pues las mulas iban de Font cargadas de leña a Monzón, pues para abastecer toda la leña, ¿no? Entonces ahí es cuando decidí, Font tiene que estar, por otra razón también. Como os he dicho, yo siempre he pasado por delante de Font a lo largo de mi vida y bajaba y visualizaba las recuas de mulas cargadas de leña yendo a Monzón. Y luego estaba también el punto homenaje a Monzón, puesto que soy nacida en Monzón, ya que las Cortes de Aragón y Felipe II tuvo que venir a Monzón, aunque luego es verdad que fue a Vinacé, no he puesto nada de Vinacé y se me van a molestar los de Vinacé, porque hubo una ya lo diré, una peste, no, una epidemia, y entonces el rey dijo, yo me voy a Vinacé, y las Cortes se terminaron en realidad en Vinacé, en lugar de Monzón. Los de Monzón esto no lo dicen nunca, No, y esto yo hasta ahora no lo había dicho, digo, lo voy a decir aquí como algo, no lo había dicho, es verdad, o sea, las Cortes de Monzón, pues en Monzón. Bueno, pues me hacía muchísima ilusión recrear una escena, como has dicho tú, me encanta cuando has dicho cinematográfica, entonces esa sí que la visualizaba muy a lo grande, con música, es decir, bajan los señores de la montaña, que siempre son grandes, rudos, tozudos, unas manos así, los pelos largos, sudorosos, y bajan a hablar con el rey porque están hartos de que no les haga caso por esto. Entonces una escena que yo la visualizaba así, bueno, descansan en Font, y así está narrada, beben, entonces la protagonista aquí habla por primera vez con uno de sus amores, no digo más, para quien no lo haya leído, y ya la mañana siguiente parten a Font. Y la laguna de Font. Eso, bueno, esto lo hemos comentado antes, dilo tú. No, dilo tú. Sí. No, era lo que tú visualizabas. Bueno, yo visualizaba un cruce entre la fuente de arriba y me la bajaba abajo. O sea, estas son cosas que... Claro, estas son las cosas que hacemos los escritores. Dices, bueno, sí, esa fuente es muy buena y le visualizo a Brianda haciéndose la trenza, pero no me cuadraba, estaba muy empinado Font, y digo, bueno, los voy a dejar abajo con todos los caballos que llevan y pongo una fuente así. Eso es irrelevante, ese es el guiño, ¿no? Esto se hace muchas veces como se dice, por propósitos poéticos, ¿no? Sí. Bueno, por eso me visualizaba clarísimamente todos estos campos, cuando yo he dicho, qué bonita la vista desde aquí, todos estos campos, con estos señores de la montaña corriendo a caballo, llegando a Monzón, que está de fiesta con las Cortes. Es que bueno, uno de los problemas que cuenta este Koch, vale la pena que os leáis, es el lío que hay de alojamiento. Digo, pues no han pasado 400 años, no caben, la gente te cobra el doble de lo que un alojamiento que vale X,
qué casualidad que por las Cortes te vale 10 veces más, todo el mundo intenta hacer negocio, los artesanos por las calles, ellos irrumpen, cruzan todas las calles estrechas de Monzón, se plantan en la iglesia, entran por la escalera, la catedral de Monzón, que es muy visual, y llegan ahí, se hincan de rodillas y dicen, me hinco, pero me vas a escuchar, ¿no? Entonces era mi pequeño homenaje a, bueno, pues a este territorio, sí, sí. Es muy bonito, vamos. A mí la novela me gustó muchísimo, además es que cuando la cojo y empiezo, digo, ostras. Sí, ¿quién te iba a decir, verdad? Que es una cosa muy concreta. Sí. Y bueno, pues eso, Ponza aparece 2 o 3 veces, descansan aquí, cuando suben, creo recordar que también descansan aquí. Sí, con y Corso, luego llevan, exacto. Exactamente. Cuando Corso está en el hospital de... Lo encuentran, pasa un tiempo en el hospital de Monzón y luego sube también por aquí. Eso es, sí. Eso cuando es. tienen que salir, efectivamente, suben hacia la montaña, vuelven a pasar por aquí. La verdad es que sale... ¿Cómo no iba a estar aquí con nosotros? ¿Cómo no iba a estar aquí con nosotros? Claro. Pero insisto en que esta lectura, sobre todo la lectura que hace Eduardo, es ya hilar muy, muy, muy fino. Esto, os pongo un ejemplo parecido. Parecido, no, pero bueno, gracioso. En Palmeras en la nieve me faltaban 2 nombres de las amigas de Julia en el casino. Decía, nombres de mujer de los años 50. Dije, ya están mis cuñadas. Entonces, ya se llaman Ascensión y Mercedes. Entonces, claro, eso solo lo saben ellas. Entonces, estos son estos guiños que, según el cerco de lectores se va cerrando sobre la figura del autor, pues tienes más o menos guiños. Claro, si ya es tu hermana o tu madre, pues aún tiene más lectura, ¿no? Pues lo mismo me pasa con Fons. Son guiños que lectores, investigadores de la Ribagorza, que hay muchos actualmente, o apasionados, enseguida lo descubren, enseguida. Y entonces eso es más bonito todavía. De hecho, cuando terminé la novela, yo quería que la leyese una persona muy cercana a mí, pero que es un forofo apasionado de la brujería. Yo creo que lo sabe todo sobre la brujería y sobre todo centrado en este territorio. Y le dije, necesito tu bendición. Y dice, la tienes. Es mi cuñado. También lo digo, tengo una familia política, mira, me estoy dando cuenta que qué suerte he tenido. No, pero es un ejemplo, es un apasionado que jamás publicará nada, pero es un tema que le obsesiona por todo lo que os he contado hasta ahora, porque es verdad que hay un revival sobre estos estudios en toda Europa, porque no está todo dicho, porque se ha explicado de una manera que no se ajusta 100% a la realidad. Y bueno, la verdad es que los estudiosos de la zona estén encantados, eso demuestra que por lo menos la labor de documentación ha sido acertada y que la hipótesis que plantea también la novela es más que plausible. Yo creo que tenéis la oportunidad ahora de poder preguntar, sí, yo creo que sí, que ya. Y es una buena oportunidad. Es más, hemos cerrado la puerta. No, Claudio, que no hemos terminado, ¿eh? No se va. La puerta está cerrada, ¿eh? No os vais y no preguntáis. Cogemos los piqueros para que... Sí. Es que, claro, no hay nada más terrible que tener el corazón partido. Entonces, yo soy nacida en Monzón y en el instituto estudié en Monzón. Pero los que bajaban de la montaña a África siempre pasaban por Barbastro. Digo, como pongo a Barbastro y no pongo a Monzón, bueno, no vuelvo más. Entonces dije, pues ni para ti ni para mí, yo con mis nombres, Barmón. Sí, igual lo aprovecho alguna otra vez, pero bueno. Y Pasolovino, hay una montaña ahí pequeñita en las pistas de esquí de cero que se llama Pasolovino. Entonces, papá en casa siempre hablaba de Pasolovino y era una palabra que me hacía mucha gracia de cría, Pasolovino, la tierra de los lobos, porque eso os aseguro que es tierra de lobos, y no la serie de aquella que salió en la tele. Entonces, con Pasolovino sucedía lo siguiente. Mi padre y mi abuelo eran de Cerler, pero de Cerler solo fueron 2 a Guinea. Los demás fueron de toda la Ribagorza y muchos del Valle de Benasque. Entonces, poner Cerler me parecía un poco exagerado. Es decir, si Cerler solo fueron 2... y tampoco quería que fuese documental. O sea, a mí lo que me ha gustado, lo que pasa con esto de los nombres, que hay quien dice, ¿por qué no lo pones? Digo, si luego lo explico en la nota de la autora, pues es para que el lector se meta y se evada. Entonces, Palmeras en la nieve lo ha leído gente en Asturias que vivieron la misma aventura y ellos se visualizan en ese Pasolovino. Entonces, Pasolovino es todos aquellos pueblos de los que partieron muchísima gente a África. Y lo mismo me pasaba con el condado de la Ribagorza. La Ribagorza, ¿a quién le importa lo que le pasó a la Ribagorza? Me importa a mí, pero vuelvo a lo de antes. Estas novelas, cuando ya se traducen al polaco, ¿qué más le da al polaco? ¿Dónde está la Ribagorza? ¿No? Entonces, yo tengo que buscar nombres que para mí sean muy de novela. Entonces dices, el condado de Orrun. Orrun, y esto lo digo aquí por lo que decía antes, porque aquí me entendéis, Orrun es la palabra antigua de el run.
que es donde empieza prácticamente el Valle de Benasque, y es Orrun, que es, en realidad aparece escrito en los fogajes de 1495 como Orrun, y yo lo pronuncio como Orrun, y yo, como siempre estoy con mi propia versión vital del Señor de los Anillos, claro, yo vivo en la Tierra Alta, Campos, la Tierra Media, que llega hasta, vamos a decir, hasta Fons, y a partir de Fons para abajo es la Tierra Llana. Esto es así. Entonces, estos nombres, pues, por ejemplo, a las editoras les hace gracia porque lo visualiza. Yo les digo, muy bien, ¿qué os gusta más? ¿Que llegue el señor de Ribagorza o el señor de Orrun? Y dice, ya está, señor de Orrun. Es que, o sea, estoy hablando de novela, insisto, que no son libros de historia, que son libros de novela. Igual que los nombres de los personajes. Pues es que tienes que buscar algo, pues no sé, yo cuando visualizo al protagonista masculino, iba a decir, no le voy a llamar Eduardo, pero Eduardo es un nombre bonito y creo que sí, tiene muchas... Lo que pasa es que está muy sobado por los reyes, ha habido muchos reyes Eduardo. Sí, eso lo... Te has quedado en conde, pero era, sí. Bueno, pues siempre buscas un nombre que sea de novela, que te haga imaginarlo. Entonces, claro, dices, un tío que ha estado que es nacido en teoría en las tiendas de propiedad de Italia, que ha estado con los tercios de Flandes, que ha estado peleando con los dices corso, pues te lo visualizas, cada una se visualiza su corso como le da la gana, y esa es la gracia de las novelas histórico-románticas, no faltaría. Sí. Y Brianda es... Cuando habla, yo me imagino el Terazón, cuando habla de que llega a la balsa de Font, que es la Basílica Obrera. Sí, es lo que decía abajo, ¿no? Estamos hablando de que mezcló la basa salada con la fuente de aquí arriba. Claro. La fuente de aquí arriba la bajó abajo. Sí. Es que la fuente era muy bonita, pero no, yo mentalmente digo, y todos suben para arriba, a veces en las novelas tienes que simplificar, pues llegan a Font y hay una fuente y ya se arreglan la fuente y beben las mulas. Bueno, pues sí. Fijaros también lo que decía de la Inquisición, que es verdad que casi, o sea, en Aragón y en Cataluña el 90% de la caza de brujas no la hizo la Inquisición. Pero sin embargo la Inquisición sí que sirvió políticamente en el conflicto de Aragón en general, tanto del señorío de Albarracín como del condado de Ribagorza como de la toma de Zaragoza, porque los que se sublevaban contra el rey, tenéis que visualizar, no es ahora, eran varios reinos de un mismo rey, pero cada reino con sus fueros, con sus ejércitos, con sus leyes, con sus costumbres. Entonces, realmente, decía, hay un texto que dice, sabéis que Felipe el Hermoso nunca llegó a jurar las Cortes de Aragón, por tanto, si fuéramos escrupulosos, Felipe II de Castilla sería Felipe I de Aragón, porque Felipe el Hermoso nunca fue rey de Aragón. Hay un texto de la época que dice, las tropas de Felipe II de Felipe I defienden Aragón contra las de Felipe II. Sí, sí. Es un texto muy visual, es el mismo rey. Felipe I de Aragón y Felipe II de Castilla es el mismo rey. ¿Qué hizo el rey también para poder enjuiciar a toda esta gente que eran levantiscos que se están sublevando contra él? Si se cogían a los fueros de Aragón, ninguno iba a ser condenado, porque estaban defendiendo su tierra. Claro. ¿Qué hizo? Utilizar al Tribunal Supremo, por decirlo de alguna manera, el tribunal que estaba por encima hasta de los reyes, a la Inquisición. En Zaragoza con el caso de Antonio por ejemplo, Pérez, su secretario. Exactamente, y se utilizó en muchas más ocasiones en las alteraciones de la Ribagorza. Y ahí sí que se acusa de herejía, de judaísmo, de todo, porque claro, tampoco podían juzgar políticamente la Inquisición. ¿Qué hacían? Acusaciones falsas de judaísmos y de herejía para poderlo ejecutar la Inquisición. Un paréntesis. En Benasque, lo que está documentado de actuaciones de la Inquisición fue por la trata de caballos. Curiosísimo, ¿no? Como has dicho tú, no entraban en cuestiones políticas. ¿Por qué? Porque se consideraba que, bueno, anda que no había tratantes de caballos allá arriba, que los pasaban por el puerto continuamente. Porque si tratabas con los franceses, entonces eras hugonote y claro, entonces eras hereje. Y como estaba tan obsesionado con los herejes de Francia, decía, muy bien, no te puedo acusar de una cosa, pero entonces te acuso de tratante de caballos. Entonces, y por tanto hereje. Esto sí que existe casos. ¿Me seguir preguntando? ¡Ánimo! ¡Que tenéis la oportunidad! No sé qué hora llegamos. No, está la puerta cerrada, no os iréis. O sea, por lo menos 5 preguntas. O sea, mandamos a los tercios y aquí no se mueve nadie. Igual tendréis que poneros la puerta que no salga nadie. Sí.
Sí, porque luego venís, fírmame el libro, entonces me preguntáis 20 cosas, pues compartidlas. Hay que vencer la vergüenza. De momento de Palmeras en la nieve, sí, sí. Se estrena el 4 de diciembre de 2015. 4 de diciembre es el estreno. He visto trozos bastante largos y tiene muy buena pinta. Sí. Está rodada en Colombia, la parte africana es Colombia, las selvas, los cacaotales en Colombia. La finca fue reconstruida entera y verdadera en Gran Canaria y la montaña se rodó, las escenas de montaña en Bielsa y algún plano en el Valle de Benasque. Pero, por ejemplo, las escenas, hay unas escenas de cementerio y tal, esto fue en Bielsa. Pero vamos, yo veo la película, lo que he visto de la película y lo identifico, digo, esto es Palmeras en la nieve. No es exactamente el libro, no, para que os hagáis una idea, cuando pasan al cine, una página es 1 minuto. Entonces tienen que contar. A mí personalmente, normalmente esto el escritor no elige, te lo proponen. Yo creo, mi opinión íntima es que Palmeras en la nieve requería película, no serie. Sí, porque el tono y la textura de una película siempre es diferente a la textura y al tono de una serie. Sí, ahí entramos en un tema de si una adaptación debe ser exactamente igual que la novela. En el caso de las series tienden a ser exactamente iguales o 90 y tanto % cercano, porque son historias río, empiezan en un principio, evolucionan. En el caso de las películas yo creo que ahí está también la mano del director y su propia interpretación que hace de la novela. Exacto. Entonces no es necesario que salgan todos los personajes, porque de hecho en todas las adaptaciones que hemos visto de novelas no sale todo. Mi opinión es que no tiene que salir todo. O sea, una película es una interpretación de un director que hace sobre la historia que ha leído y le ha conmovido. Entonces, yo creo que en el caso de Fernando González Molina tiene una sensibilidad especial y sí que le ha dado el tono épico e intimista que requería Palmeras en la nieve. Muy alto el tono, una película caliente en todos los sentidos. Yo creo que esto hace que yo cuando la vea digo, sí, esto es lo que yo visualizaba antes incluso de escribir. Mantienen el título Palmeras en la nieve. Sí, de hecho, si os metéis en internet ya están los pósters de la película y bueno, es... Cambiando al segundo libro, sí. Yo